Hace casi 25 años, las Fuerzas Armadas, el gobierno y la guerrilla de El Salvador, con el respaldo de la comunidad internacional, firmaron un acuerdo de paz para poner fin a una cruenta guerra interna cuyas brutalidades todavía espantan. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y cómo ven los salvadoreños el futuro? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el grupo Megavisión de El Salvador. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y les presento de inmediato a nuestros invitados. Está con nosotros la licenciada María Marta Valladares, licenciada en Ciencias Jurídicas. Ella es la comandante guerrillera Nidia Díaz, fundadora del FMLN, la guerrilla, firmante de los acuerdos de paz, exdiputada del Parlamento Centroamericano y actual diputada de la Asamblea Legislativa. Bienvenida. Muy buenos días, Gonzalo. Es un gusto. También está con nosotros Dagoberto Gutiérrez, jefe guerrillero en el periodo de la Guerra Civil, negociador y firmante de los acuerdos de paz, actual vicerrector de la Universidad Luterana de El Salvador. Bienvenido, Dagoberto. Nos acompaña también el doctor Óscar Santamaría, fue jefe de la Comisión de Diálogo Gubernamental para las Negociaciones de Paz y se ha desempeñado en importantes cargos públicos en la Administración de El Salvador como ministro de Justicia, ministro de la Presidencia de la República y ministro de Relaciones Exteriores. Bienvenido. Gracias, buenos días. Y también nos acompaña don Humberto Corado Figueroa, militar, general de la República de El Salvador, ejerció el cargo de ministro de Defensa en el periodo de cumplimiento de los acuerdos de paz, autor del libro En Defensa de la Patria, que narra la historia del conflicto armado de El Salvador. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hace un cuarto de siglo más o menos concluyó la guerra interna en El Salvador con unos acuerdos de paz que se mantienen vigentes. Paz que se logró sin vencedores ni vencidos, dicen. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿Cuál ha sido la importancia para El Salvador de estos acuerdos? Bueno, como los acuerdos de paz, los objetivos principales eran impulsar un proceso democrático basado en la Constitución de la República, que tuvo 34 reformas por la vía de los acuerdos de paz y que busca un Estado democrático de derecho. Hemos construido proceso democrático durante todo este tiempo, pero todavía falta, ¿verdad? Hay que seguir en la profundización de una democracia, lógicamente, y decir que al firmarse los acuerdos de paz era el punto de partida para construir también la paz, ¿verdad? Porque era el impulso de la democracia, el impulso también de la plena vigencia de derechos humanos. Hubieron como dos transiciones, la transición democrática y la transición de un modelo neoliberal que comenzó en el año 89 y que también va a tener un impacto en el proceso democrático. Es decir, los acuerdos tenían como objetivo poner fin a una guerra terrible y por otro lado abrir la puerta al entendimiento entre los salvadoreños. ¿Se ha conseguido ese objetivo? ¿Se entienden hoy los salvadoreños? Los acuerdos de paz tuvieron la gran virtud de poner fin a un conflicto cruento tal como se ha explicado, pero la sociedad salvadoreña continúa dividida. No hemos logrado reconciliarnos tal como era el cuarto objetivo del acuerdo de paz. Y ese es un déficit que nos obliga a los salvadoreños a trabajar profundamente por nuestro país, porque estamos divididos en diferentes áreas y eso realmente atenta contra el desarrollo, la seguridad, la economía y el futuro de El Salvador. ¿Qué impide ese entendimiento entre los salvadoreños? ¿A qué se debe que esta unidad del país no haya concretado de una manera mucho más sólida? Para muchos y gran parte tanto de la ciudadanía nuestra como de la comunidad internacional, lo que les preocupa es el nivel de polarización que existe. Esa polarización que tuvo todo su significado en la guerra, sobre todo de lo que se debe llamar un conflicto ideológico como fue el nuestro, eso sí se ha significado tropiezos grandes para poder abrir, diría yo, la senda del entendimiento y de los acuerdos. Sí hay que trabajar mucho en esa parte. Se habló en aquellas épocas de trabajar en un proyecto de cultura de paz que fuera generando las condiciones al interior de la sociedad como parte de un programa transversal y generar
pues por supuesto escala de principios y valores de una sociedad en una convivencia armónica y pacífica. Sí hay de veras vacíos grandes que no se pudieron dar en el momento, que pudieran haber facilitado ir superando estos niveles de confrontación que tanto daño nos hacen al momento actual. Vale decir, el país sigue confrontado hoy día en el campo de las ideas, pero también en el campo de, del entendimiento. Vale decir, hay una voluntad todavía viva de querer hacer de este país un país de todos, pero al parecer unos tienen más país o más beneficios que otros. Hay diferencias muy grandes todavía entre los salvadoreños. Lo que está ocurriendo en El Salvador a estas alturas se explica solamente a partir del conocimiento de lo que ocurrió en el país hace 25 años. Hace 25 años culmina una guerra civil, Hubo una negociación política que le puso fin a la guerra, pero no al conflicto. La guerra es una parte del conflicto. Pero el gran continente es el conflicto. La guerra, uno de sus contenidos. Hace 25 años se terminó la guerra. ¿Cómo no? Pero no el conflicto. Y este siguió por un camino en donde hubo un acuerdo político, a partir del cual el partido Arena y el recién nacido partido FMLN acordaban ser las vigas maestras del régimen político. Lo que se buscaba era una especie de bipartidismo como funcionaba en otras partes, pero luego un modelo económico que extingue al Estado, que pone al mercado en el centro de las decisiones, que agota la planta industrial, que agota la agricultura. Y el país se convirtió en lo que es hoy, en el centro de poderosas bancas internacionales y poderosas empresas transnacionales. ¿Fue El Salvador, don Oscar, un tubo de ensayo de cara a la región? Es decir, solucionamos el conflicto pero dejamos que las cosas sigan funcionando en una perspectiva en la cual no se resuelven los problemas centrales, los problemas básicos que afectan a la mayoría de la población. Yo he dicho a veces que no quiere uno hacer señalamientos o establecer aquí grados de culpabilidad, pero sí la clase política falló en esto. Para mí esa es la deuda de la clase política. Los acuerdos de paz en la forma como trascendieron y tenían previsto cambiar una etapa anterior por una nueva etapa, generaba conductas y actitudes en favor de ese cambio. Y eso no lo hizo la clase política. Han habido, para mí, inicios, principios, pero no querer entrar a fondo, y eso significaba adoptar un nuevo esquema de la adopción de políticas, que debían de ser políticas de Estado y no políticas de gobierno. Pues sí, las políticas de gobierno existen y existen para el gobierno de turno, pero no para el país y para la sociedad en su conjunto. Ese es un gran déficit con el que nos hemos encontrado. Lidia, esto vale para los dos bloques, para el de derecha y para el de izquierda. ¿También el bloque de izquierda no sabió adecuarse a esta nueva realidad, a proyectar una política distinta? Bueno, el FMLN se convirtió, bajo las reglas políticas, democráticas, en un partido político. Compitió desde el año 94 en el marco electoral. Hemos pasado 8 procesos legislativos y municipales y 5 presidenciales. Durante los últimos 7 años hemos tenido acceso a formar parte del gobierno y desde ahí impulsar una política más incluyente social y económicamente. Porque si bien es cierto terminaba lo que era propiamente la guerra, el problema económico no estaba resuelto, que era una de las causas del conflicto y sigue siendo, pues. Entonces, el Frente ha aprendido, ¿verdad?, todo este tiempo, lógicamente, que no solo llegando al Ejecutivo, al Legislativo, al Municipal, se resuelven todos los problemas, que es necesario la amplia participación ciudadana como tal, ¿verdad? Y solo termino diciéndole que la nueva forma de gobernar del presidente Sánchez Serén es más dialogante, más incluyente para resolver los grandes problemas que tenemos como país.
En todo caso, la decisión fundamental fue abandonar las armas en su momento y Transformar proyectarse. nuestra lucha política. ¿Cómo el ejército se transformó hasta llegar a lo que es hoy? ¿Y qué deficiencias observa usted en el apoyo por parte del Estado en general a un proceso de transformación mucho más acelerado que a lo mejor se podría haber dado? Sí, la Fuerza Armada de El Salvador cumplió su misión constitucional de defender a la sociedad y a las instituciones establecidas como Estado. Es decir, nuestro objetivo político era evitar que el FMLN llegara al poder por la vía armada, porque sabíamos que eso iba a trastocar totalmente al país, iban a haber nuevas instituciones con un modelo diferente, porque el gran problema de El Salvador es que tenemos dos visiones de país. Hoy todavía. Hoy todavía. La de izquierda. ¿Con la misma raíz de antes? Es el mismo problema. Lo que pasa es que ahora esas dos visiones se manifiestan de otra manera. Ya no se manifiestan con un conflicto armado, sino que a través de la lucha política. Pero la verdad es que el FMLN tiene una visión de país bien diferente a la visión que tiene, digamos, el partido de Arena, que es el partido mayoritario de la oposición. Pero volviendo al caso militar, nosotros como militares cumplimos con nuestro deber, entregamos, digamos, a la sociedad un país ya en paz, para que los políticos... Bueno, pues eso también lo hizo los guerrilleros. Sí, correcto, pero Porque para que lo los, hicieron para, juntos, para que digamos. los políticos iniciaran un proceso de desarrollo nacional, que es lo que no se ha hecho. Es decir, no se ha diseñado un proyecto en que quepamos todos, en que las ideas de la izquierda y las ideas de la derecha se concentren en una sola visión de Estado para poder seguir adelante. Porque mientras eso no se dé, las contradicciones y las divisiones continuarán por muchos años más y será muy difícil que El Salvador alcance una paz verdadera que nos permita estabilizarnos en los campos económico, político, social y militar incluso, para poder tener un nivel superior de bienestar para la población. Dagoberto, ¿esta división ideológica permanece como antes? Vamos a hablar un poco de división, pero antes ocurre que la guerra civil tuvo una consecuencia política fundamental, estructural, y es que desde 1932 la Fuerza Armada se convirtió en la clase gobernante, no en la clase dominante, sino en la clase gobernante. Cuando la Fuerza Armada no gana la guerra civil, entonces pierde su calidad de clase gobernante y viene una nueva clase gobernante. La antigua guerrilla forma parte de esa nueva clase gobernante, en una especie de cogobierno con Arena. Esta es la consecuencia. Hay que decir hoy de que los gobiernos militares desde 1932 fueron más honestos que los gobiernos después de la guerra civil y fueron más transformadores que todos estos gobiernos después de la guerra civil. Esto es impresionante, ¿no? Ahora bien, el modelo económico establecido en el país generó de inmediato la actual guerra que hoy vivimos. Esta es una guerra social, aquella fue una guerra civil. ¿Y por qué? Porque ese modo económico generó una exclusión, pero esta vez económica. Nosotros, la pequeña burguesía intelectual, que fue la que organizó la guerra civil, adoleció de una exclusión política. Y mira, esto se agotó cuando los oligarcas más inteligentes del país, en reunión con una parte de la cúpula guerrillera, dijo, tengo bien presente eso, háganse alcaldes, háganse diputados, háganse ministros, háganse presidentes, háganse cargo del gobierno y nosotros nos hacemos cargo del Estado. Era una formulación bien inteligente. Cuando ellos plantearon eso, terminó la exclusión política y allí terminó la guerra. Ahí terminó la guerra. Todo esto fue secreto, Gonzalo, secreto. La clave de esto no son los acuerdos de paz, no, y ese nombre fue discrecional que nosotros le pusimos. Fueron estos acuerdos. ¿Estás oyendo vos, Humberto? Para la izquierda, concretamente para los guerrilleros de antes y los miembros del actual partido de gobierno, ¿cuál es la actual situación en El Salvador?
¿Para qué ha servido todo lo que se ha vivido? Sabiendo claramente que hoy día se presentan problemas gravísimos en El Salvador. ¿Y cómo se puede salir de esto y avanzar hacia una sociedad diferente? Lo que hicimos en los acuerdos de paz fue cambiar reglas más democráticas. Por eso, fundamentalmente, el acuerdo fue político. Producir 34 reformas a la Constitución en donde cambia la doctrina de la Fuerza Armada, el concepto de seguridad pública, se crean nuevas instituciones. Yo decía en el marco de los 32 años del primer diálogo de La Palma, que nosotros pasamos dialogando 8 años y que en el primer diálogo Duarte nos dio la Constitución y nos dijo, depongan las armas, acójanse a esta Constitución, y nosotros le dijimos a esa Constitución que le da poder supremo a los militares y que no asegura los derechos humanos, no. Pasaron 8 años para producir la reforma y la nueva Fuerza Armada de hoy tiene problemas, pero no es la misma de aquella del pasado. Sin duda alguna. Y te quiero decir que la lucha por la justicia social, por la mejor redistribución de la riqueza en este país es larga. Y ahora decimos, bueno, que somos 2 proyectos. Sí, lo que se juega en las mesas electorales son 2 proyectos generalmente, hasta 3, 4. Te voy a decir porque el país es plural, pluripartidista. Don Oscar, ¿a qué se deben estos problemas desde su punto de vista? ¿Es posible solucionarlo o está condenado El Salvador a vivir en la pobreza y en la violencia? Yo creo que todos pensamos que podemos alcanzar un futuro mejor del momento actual en que nos encontramos. Realmente los problemas se han agravado y desde luego se ha frustrado también gran parte de la población al ver que no hay respuestas a sus demandas o a sus necesidades más sentidas. Eso sí creo que es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Pero sí creo que la ruta, el camino a seguir es lo que han hecho ya otros países también que vivieron momentos como los nuestros, después de conflictos armados o después de contiendas armadas. Establecieron agendas de país, agendas de nación. Eso es lo que hay que hacer aquí en El Salvador, una agenda de nación. Y eso no excluye a nadie, nos incluye a todos. Y esa es parte de lo que hemos hablado, debería, pues con el liderazgo que tiene un gobierno, convocar para poderse unir todos los sectores en búsqueda de poder encontrar ese futuro mejor. Sí creo yo que hay problemas que se agravan más que otros, el caso de la seguridad ciudadana, el caso de la economía, son problemas que sí golpean y están de veras en la voz del ciudadano como demandas o reclamos, pero sí creo que podría haber esa posibilidad. Si hay toda una voluntad política, que eso sí requiere voluntad política y actitud en favor de poderse unir en un esfuerzo de este tipo. Yo me imaginaría que la comunidad internacional, como lo ha dicho ya, seguiría apoyando y respaldando el proceso nuestro. El proceso nuestro goza de mucha aceptación en lo que es el mundo por la forma como se pudo construir esta paz a través de un acuerdo político negociado. Creo yo que eso generó muchas, pero muchas, diría yo, formas de ver de que los conflictos, por más complicados que fueren, cuando hay vías de entendimiento se pueden superar. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, si lo hicimos en la guerra, ¿por qué no hacerlo ahora en la paz? Eso es lo que todo el mundo dice. En la paz, ¿por qué no buscar un camino de entendimiento para atacar los problemas actuales? La violencia, la pobreza, la discriminación de muchos sectores, la necesidad de pensar el futuro de una manera diferente al servicio de todos, un acuerdo no solo de paz interna ahora, sino que también un acuerdo de futuro. Porque el enfoque con que se está gobernando es equivocado. Aquí no prevalecen los intereses. Pero parece ser que no solo es el gobierno, también el gobierno y oposición. No, correcto, pero a mi juicio lo que está pasando es que los intereses nacionales no están dando el norte a los gobiernos que hemos tenido, sino que los intereses sectoriales han prevalecido sobre los intereses nacionales. Entonces, mientras eso no suceda, vamos a seguir cometiendo errores. Por ejemplo, el FMLN plantea que su objetivo final es llegar a un gobierno democrático revolucionario. Así le llaman. Pero ¿qué significa eso? Es un eufemismo. Significa el socialismo. Y el socialismo ha fracasado en Europa, está fracasando en América Latina, y aún así nosotros los salvadoreños insistimos en ese modelo, que yo considero que no es
no es el adecuado. Y no, aquí no se trata de cuestiones ideológicas o de cuestiones partidistas o de preferencias personales. Se trata de una realidad. Lo que tenemos que hacer es desarrollar el país para que haya empleo, para que haya bienestar, para que las escuelas sean de calidad, para que haya una buena salud. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Cuánto ha cambiado el FMLN? ¿Es hoy día un partido burgués? ¿Es un partido radical como antes? ¿O es un partido práctico que trata de buscar un camino diferente para solucionar los problemas actuales de una forma que todos se beneficien? Mira, nosotros acabamos de cumplir 36 años de lucha, ¿verdad? Reciente. Y hemos reafirmado nuestro compromiso que en el centro de todo nuestro trabajo está la persona humana y la perspectiva de lograr un día un buen vivir y la felicidad de esa gente. Tenemos programa, acabamos de realizar nuestro primer Congreso Nacional y sabemos que estamos en una profundización de la democracia y la construcción de una economía mixta. ¿Errores han cometido? Sí, seguro, Por claro. ejemplo. Bueno, cuando en los primeros años nosotros solo hacíamos un énfasis en la lucha parlamentaria y la lucha municipal y habíamos debilitado nuestro trabajo con la población. Hicimos un viraje y dijimos, el Frente no es solo un partido de elecciones, sino que también, sobre todo, poner en el centro la lucha social, los problemas sociales. Ha costado y sigue costando ese viraje. Yo así lo veo. Otra cosa es no haber hecho hincapié en el cumplimiento de los acuerdos de paz en la materia de lo que decía Oscar, una cultura de paz. Aquí hubo un programa por la UNESCO al inicio, creo que fue 2, 3 años. Después se quitó y lo que proliferó fue simplemente toda la violencia escrita, radial, etcétera, más los negocios grandes, ¿verdad?, de agencias de, digamos, de seguridad privada, la venta de armas, etcétera. Todo eso fue creando un clima de mucha violencia, más la falta de oportunidad, lógicamente, social y económica. Pero quiero decir de que los principios, la identidad del Frente es un partido de lucha y transformación. Desde hace 7 años venimos impulsando un programa de gobierno más incluyente, con más resultado social. En la Firme en la Paz nosotros hablábamos en el tema económico, que no cambió ni la filosofía ni nada estructural en este país, pero hablaba solamente de hacer, por ejemplo, hasta planes de la compensación a la pobreza, que cosas que siguen todavía. Si uno mira los resultados electorales, los últimos, presidenciales, la verdad es que parece un país dividido por la mitad desde el punto de vista político. Dagoberto es un hombre crítico, participó en la guerra. ¿Cómo ve un hombre como Dagoberto al gobierno de izquierda que hay ahora en El Salvador? 25 años después de los acuerdos políticos que pusieron fin a la guerra civil, la pobreza es enorme. La angustia de la gente, de los trabajadores, la orfandad, la incertidumbre es total. Los sectores medios ofendidos, humillados. En este momento un muchacho o una muchacha se hace médico, no vale nada. Se hace ingeniero, no vale nada. Es simplemente desempleado. Esto genera una incertidumbre. Arriba hay una poderosa economía basada en la gran banca internacional que realiza enormes negocios. Abajo la guerra. Bueno, ¿para dónde vamos? ¿Y para dónde va el país? Eso depende de lo que nosotros hagamos. Una alternativa es de los estallidos. La gente en este momento no aguanta, no soporta, está harta. Viene un estallido. Ahora, ¿cómo evitar los estallidos? Porque eso no resuelve nada. Este es el tema. Pero además, se está construyendo una fuerza política fuera de los partidos políticos que han perdido prestigio, autoridad intelectual, para empezar, autoridad intelectual, autoridad política, autoridad ideológica. Entonces, una fuerza fuera de los partidos políticos, con gente diferente. Este es muy importante. Hay, por así decirlo, don Dagoberto, una especie de estructura que se ha ido desarrollando en el tiempo, en la cual, por un lado, se tiene conciencia de que los sectores pobres crecen en medio de sus dramas,
y por otro lado sectores minoritarios asumen un poder enorme. Un militar con la experiencia suya, ¿cómo ve esta realidad que se está desarrollando? Porque también en muchas partes se tiene la esperanza de algunos sectores muy conservadores de tratar de volver atrás la historia. ¿Cree usted que eso es factible? A mí me preocupa. La verdad que parece un contrasentido y a veces hay personas que no lo consideran de esa manera. Pero donde hay más conciencia social es en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que al final enfrentamos los conflictos. Cuando el general Martínez llegó al poder en 1932, no fue una casualidad. El país estaba en un total caos en todos los campos. Entonces él recibió un país quebrado, sin recursos fiscales. Hacía 6 meses que los empleados públicos no recibían su salario. La economía estaba postrada, no solamente por cuestiones internas, sino que la Gran Depresión de 1929 había afectado lógicamente al país. Entonces el general Martínez tuvo que hacer gala de una gran capacidad y una gran visión de estadista para sacar adelante el país. Bueno, eso es fácil entonces decirlo. los militares nos toca al final resolver los problemas graves que se presentan cuando no se gobierna correctamente. Es que no debería ser, los militares no tendrían por qué asumir el poder, o sea, no Pero es su misión. Es que no es la misión de las Fuerzas Armadas gobernar, pero cuando el caos se impone, la única institución que queda en pie son las Fuerzas Armadas. Bueno, pero también hay situaciones de caos que se crean, como en el caso de Chile, y donde el proyecto económico internacional adquiere con los militares una perspectiva concreta y que hoy día se traduce, por un lado, en un alto bienestar para determinados sectores y en enorme dificultad para el otro. La cuestión, don Oscar, quizás ahora sería, en medio de la situación en la cual el país se encuentra y el mundo sigue avanzando, ¿cómo hacer para que se produzca un diálogo? Si fue posible hacerlo en tiempos de guerra, ¿cómo es posible que se produzca un diálogo para proyectar el país con una visión nacional que integre a todos los ciudadanos? Hay que dar paso a una apertura, construir los espacios para poder llegar a las vías de entendimiento entre los sectores, y eso sí creo que podría irse haciendo gradualmente. No son cosas que por efecto mágico funcionan de inmediato, pero sí gradualmente podríamos ir generando una conducta en favor de poder buscar las vías de entendimiento. Hay algunas ideas que se han trazado ya, por ejemplo, lo que mencioné, un plan de nación, ya se tiene como un punto de partida para poder ir buscando entre los demás sectores de la sociedad una forma de poder contribuir a que los temas que gravitan mayormente y que pesan sobre la sociedad salvadoreña sean los temas que podamos adoptar en una agenda sustantiva. La verdad es que no nos vamos a poner de acuerdo en todo, eso no es posible, pero sí podemos establecer una agenda mínima que sí podría ser parte de ese despegue para ir a la búsqueda de estos acuerdos. Yo sí creo que la comunidad internacional, incluso representada aquí en el país ahora, ha estado hablando y ha estado sugiriendo y de alguna manera apoyando también esa construcción de espacios. Habrá que ver si realmente los políticos, que somos en alguna medida protagonistas mucho de esta agenda, entendemos bien el mensaje y damos espacio para ello. Los demás sectores de la sociedad civil en El Salvador siguen organizándose, como decía Dagoberto, y están haciendo sentir cada vez más en sus planteamientos y están diciendo que la forma de poder contribuir ellos a buscar también la solución a los problemas del país es tomando también en cuenta la opinión de esos sectores, que yo creo que es fundamental. Podemos decir que un cuarto de siglo después de la firma de los acuerdos de paz hace falta la firma de un nuevo acuerdo, un acuerdo de proyección de futuro, un acuerdo destinado a enfrentar los problemas actuales y a resolver, a fortalecer la democracia. Yo he llamado, sí, así es, acuerdos de segunda generación, que podíamos entrar ya a poder construirlos, y esa es la ruta de ir buscando los espacios para poder también entendernos entre estos sectores y nosotros y poder crear una agenda, esa es la que hablábamos nosotros, agenda de nación que nos vaya
por ahí llevando por ese sendero, que creo que es la única vía que podemos lograr ante otros, llamémosle, retos o desafíos que tiene el país, que son tremendos también. Entre tanto, América Latina vive una situación muy especial, o sea, todos los proyectos de izquierda de la región han fracasado o bien los han hecho fracasar. Nos encontramos hoy día con una situación bastante crítica, por ejemplo, en Venezuela, con una Cuba que marcha en una dirección que seguramente la aparta de la línea socialista. ¿Qué pasa con el partido que gobierna aquí en El Salvador, con su partido? ¿Cuál es la situación? ¿Para dónde? ¿Qué podemos esperar con esa realidad internacional? Bueno, El Salvador, en el proceso de campaña última del 2014, creó un proyecto El Salvador Adelante y ahora tiene un plan quinquenal para el desarrollo que tiene 3 ejes: hacer un país productivo, un país seguro, un país educado y por supuesto con justicia social. Desde que llegó el gobierno creó los consensos necesarios para echar adelante planes. Hizo el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia y estamos en marcha con un plan El Salvador Seguro, con otros agregados que se han hecho pactados entre las fuerzas políticas, que son las medidas especiales. Hay un plan en marcha que está teniendo resultados de disminución de la inseguridad. No quiere decir que ya terminamos, sino que es un problema estructural. Recordemos que hace 7 años habían 24.000 gente en la cárcel, hoy hay 31.000. Es cierto, no podemos estar contentos bajo ningún punto de vista, pero este problema no es de un gobierno, es un problema serio y estructural. El otro proyecto es El Salvador Educado. Pero ¿por qué han fracasado? El mundo está lleno de buenas ideas. En Cuba, en Venezuela, yo digo etcétera, que todavía no han está fracasado lleno de ideas. Están enfrentados a problemas de crecimiento general, problemas que tienen que ver con recursos energéticos, políticas sociales que para eso necesitan recursos, pero tenemos Ecuador, tenemos Bolivia, Uruguay, cada uno está enfrentando su propia realidad. Nunca hay una matriz común, ¿verdad? Nunca, pero lo que existe en el centro es que se combatió mucho la pobreza en estos años de gobiernos de las izquierdas, que son como 16 años más o menos. Y hay perspectiva. Para mí el resultado de Argentina, Brasil, digamos, lo que ha traído las crisis que hay en la guerra propiamente económica en Venezuela, son situaciones concretas, igual que yo le dijera aquí. Hay un proceso de desestabilización. Desde mi perspectiva, los factores, ¿verdad?, de bloquear las finanzas de un país son parte para ir a una desestabilización. ¿Cómo enfrentamos eso? Pero solo termino la idea. Sí. Hoy hay una oportunidad para El Salvador. Hay mesas instaladas de discusión del tema financiero, de discusión de la reactivación productiva, del café, de la reforma necesaria para El Salvador sobre pensiones. Todo eso va a depender mucho de la voluntad política y la claridad de propósitos. Si los procesos llegan hasta donde dan las correlaciones políticas, ¿verdad?, y se mantienen en el tiempo, mientras existieron situaciones graves con los militares, duró hasta donde la correlación de fuerzas lo permitió. Igual una situación económica depende de dónde llegue esa voluntad de correlación de un pueblo. De acuerdo, Dagoberto. Este proceso que tiene lugar en América Latina, por un lado, el intento de concentrar capital y poder económico en unas manos, y por el otro, una izquierda que ha ido perdiendo poder. ¿Por qué ha perdido ese poder? Breve, por favor, porque estamos llegando al final del programa. ¿Y cuál sería la perspectiva? ¿Cuál sería el camino que habría que seguir en los países para encontrar una vía hacia el desarrollo y la prosperidad? Para la izquierda, que impulsa los procesos llamados progresistas en todo el continente, un aspecto clave es su capacidad de profundizar esos procesos. Si no lo hacen, son derrotados. Pero al mismo tiempo, esa izquierda necesita encontrarse a sí mismo. En varios gobiernos hay acusaciones de corrupción. Y ¿es cierto que la izquierda al llegar al gobierno se corrompe? ¿O puede corromperse? Sí, ¿cómo no? Entonces, ¿tiene la izquierda capacidad para resolver ese problema en América Latina? De eso depende. Lo que ocurre en Brasil, por ejemplo, con la derrota aplastante del PT, tiene que ver con eso. Lo que ocurrió en Sudáfrica con el Congreso Nacional Africano también tiene que ver
justamente con eso. Por eso, en el proceso político salvadoreño, la clave son los acuerdos que se toman en distintas áreas de la sociedad. Esos acuerdos parten de los desacuerdos. No hay acuerdos sin desacuerdos. Y esos acuerdos hoy están girando sobre el poder, la política y la economía. Estamos eso está avanzando. prácticamente al final. Doctor Alberto, él quisiera recoger un poco la idea anterior. ¿Son las Fuerzas Armadas en América Latina hoy ejércitos democráticos en la perspectiva de los intereses del pueblo? ¿Qué han aprendido los militares salvadoreños de esta historia? Bueno, lo que hemos aprendido es que hay que sujetarse a la institucionalidad del país. Los ejércitos no son democráticos, son autocráticos porque son verticales, pero esa es su organización, esa es su naturaleza. Pero sí son obedientes al poder político cuando el poder político es legítimo y cuando conduce al país por el sendero de la prosperidad. Don Oscar, la experiencia que ha tenido en su país nos lleva a pensar que los acuerdos de paz que se están por firmar en Colombia pueden tener una perspectiva de éxito. Yo sí creo que sí. Hay, dentro del marco de lo que hemos observado y evaluado, una actitud y una voluntad de las partes de poder llegar a feliz término. Creo que se dijo ya en otra oportunidad, en el día de la firma, que los acuerdos pueden ser no perfectos, algo que hemos tocado acá también en esta mañana, pero sin embargo sí constituyen esa expresión de poderle dar una respuesta a la sociedad colombiana de la finalización del conflicto de más larga data, del conflicto armado de más larga data en el continente. Yo sí creo que hay en el fondo una actitud muy, pero muy firme del pueblo colombiano en apoyar y respaldar esos acuerdos. Es cierto que la modalidad que utilizaron ha generado reacciones a lo mejor de duda de que si eso va o no va en una dirección que es la que debería de llevar, pero esas son ya las características y particularidades que cada país vive en procesos así como estos. Pero yo sí creo, por lo que hemos oído, lo que hemos visto, y hemos participado incluso algunos de nosotros en ese tema de la consulta de lo que es el caso colombiano, que sí va en pie firme la paz en Colombia. Lidia, hay que ser muy valiente para tomar las armas e ir a la guerra. Hay que ser más valiente todavía para dejarlas y asumir una lucha política, a lo mejor sin saber exactamente dónde va a terminar a la larga. Pero es una decisión también fundamental en la vida de una persona. ¿Qué recoge usted de esas dos experiencias y cómo la aplicaría en este momento para contribuir a lo que hemos hablado, un diálogo nacional en una perspectiva de desarrollo democrático del país? Nosotros somos luchadores sociales y políticos. Yo cuando hablaba de Dagoberto, que era un joven estudiante, igual que yo, y vimos en la universidad la lucha estudiantil por la reforma universitaria, etc. Después hemos tenido una visión nacional y cuando nos robaron el triunfo en las elecciones, desde nuestra perspectiva, pues, porque otros pueden decir que no fue así, en el 72, después en el 77, todo ese proceso fue radicalizando y la falta de inclusión política llevó a que estallara la guerra civil. Inclusive ese día... Pero la pregunta era otra. Sí, no, y lo que quiero decirle es que después tuvimos la capacidad del 15 de diciembre del año 92 de autodestruir los fusiles, porque los teníamos todos en un container y después que finalizó el conflicto, los destruimos. ¿Para qué? Para abrirle un paso a otras formas de lucha política que son las que libramos ahora. Ya no es necesario esa situación que no queremos que nunca más, ¿verdad? Y precisamente todo lo que estamos haciendo es para no repetir, para que no se dé una situación como la que se dio, que refleja la falta de capacidad política entre los salvadoreños y los que ostentan el poder económico, político, militar de un país, para irse por la vía del entendimiento. Porque llegar a una guerra civil es un fracaso de una situación que puede evitarse. Existen todos los factores subjetivos para hacerlo. Y esta, sobre todo, es la voluntad política de los que tienen el poder. Voluntad política de los que tienen el poder.
partido suyo está en el poder. Sí, y el gobierno. Pero, no el gobierno, no es el poder. Pensemos un Salvador unido, un Salvador con un futuro común. Desde su perspectiva y desde la perspectiva del trabajo que han hecho los militares y hacen, ¿ve usted que hay independencia de los militares con respecto a poderes externos? ¿Y cuáles son las presiones que hay desde el exterior para que los países sigan un camino determinado? ¿Y con qué facilidad pueden fuerzas como la militar, por ejemplo, actuar con independencia? Bueno, presiones externas no hay en forma directa, aunque hay, digamos, una cooperación con los países y Fuerzas Armadas más avanzadas. Pero nosotros hemos entrado en el camino de la democracia y la Fuerza Armada está suficientemente capacitada para respaldar a cualquier gobierno de cualquier signo dentro de la democracia que sea electo por el pueblo salvadoreño. Ya lo hemos demostrado. La Fuerza Armada ha gobernado, digamos, ha respaldado a los gobiernos desde los años 80 hasta la actualidad sin ningún problema. Es decir, ha abandonado totalmente, como decía Dagoberto, muy bien, el gobierno, que no fue una cuestión casual, sino que es una cuestión histórica que amerita un gran análisis a profundidad, pero la Fuerza Armada está preparada para apoyar a cualquier gobierno que el pueblo salvadoreño elija democráticamente. Por eso es importante que las instituciones funcionen, que tengamos un Tribunal Supremo Electoral imparcial. Así es. Entonces, para eso, en ese ambiente, la Fuerza Armada está lista para respaldar al país. Como vemos, los acuerdos de paz en este país representaron un éxito desde el punto de vista político, en el sentido que abrió un camino para marchar hacia la democracia y hacia la libertad. Indudablemente, eso todavía no se ha conseguido plenamente. Por lo tanto, es bueno mirar hacia atrás y mirar hacia el futuro, sobre todo cuando los colombianos están muy esperanzados en que muy pronto podrán solucionar todos sus problemas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.